Bueno, buenas tardes. En principio, muchísimas gracias por permitirme la participación. Saludo a todo el que esté viendo desde Buenos Aires, Argentina. Y voy a traerles como ponencia lo que se realizó en mi país, en principio desde 1850 hasta 1920, 1930, que es la esquila de ovejas en Argentina y cómo se contabilizaban las mismas para que pudieran pagarse al esquilador o a la persona que se dedicaba al sacarle la lana a la oveja. Para entendernos y contextualizar esto, primero tenemos que entender que la Argentina siempre fue un país ganadero, no un país de bovinos, no un país de ovejas, sino que en Argentina estábamos destinados por la época colonial a abastecer de carne para los lugares en los que había gran cantidad de esclavos, porque en esa época no había más que la salazón y ponerle sal a la carne solamente era la única manera de conservación. Entonces, ese tipo de carne que se utilizaba, se hacían matanzas grandes de animales en la Pampa y en el territorio bonaerense. Esa carne se destinaba a los esclavos en Río de Janeiro y también en el territorio del Caribe y en Cuba. Nosotros simplemente transportábamos la carne ahí, éramos pocos, no había mucha gente en el territorio del Río de la Plata, pero esa coyuntura llegó con casi el término de la esclavitud a extinguirse, a salir, y no solo eso, sino que hubo primeros controles bromatológicos por parte de los británicos y dijeron que esa carne no estaba en estado para comerlo ni siquiera para los esclavos. Entonces se empezó a prohibir eso también. En ayuda de la economía argentina vino un acontecimiento internacional que fue la inmigración de gente dedicada a la oveja, ganaderos ovejeros de Inglaterra, principalmente de Irlanda, vascos españoles y vascos franceses, berneses, que se dedicaban a la cría de ovejas. Ellos empezaron a tener sus primeros lugares y cosas pequeñas porque no necesitaban gran extensión de tierra para poder criar ovejas. Entonces empezaron a alquilar pequeños lotes para cría de ovejas. Esto fue alrededor de 1850, pero después, en 1862, se da la Guerra Civil Americana de Estados Unidos, en la cual el algodón que procedía del sur de Estados Unidos deja de fluir principalmente a Manchester, principalmente a Liverpool o a Londres o a Bélgica, que eran los lugares que acaparaban este material de algodón para realizar géneros y poder venderlos. Necesitaban urgentemente un sustituto y el primer sustituto que vieron fue la lana. Al ver la lana, automáticamente los únicos que teníamos gran cantidad de ovejas era la Argentina. Se da un boom de cría de ovejas, se multiplica y los grandes hacendados empiezan a tener ovejas también en sus territorios. Las primeras, eh, digamos, criaderos de ovejas no necesitaban un conteo, porque eran propiamente la misma gente del lugar que hacía la esquila. Pero llegó un momento en que hubo grandes latifundios que tenían alrededor de 40 o 50 mil ovejas y era imposible que los mismos gauchos o las mismas personas que trabajaban en el lugar dieran abasto para hacer eso. Entonces así surgen, en los lugares, surgen las famosas comparsas, que eran personas que se pregonaban en las plazas
de la ciudad de Buenos Aires, de la zona de Mataderos, o la zona del Cabildo, y venía un jefe de comparsa y decía, bueno, nos vamos al sur a pelar ovejas, ¿quién viene? Y juntaban 20, 30, 40 personas, 50, en ese momento no había internet, había que ir a la plaza a presentarse y decir, bueno, yo sé pelar ovejas y nos vamos para el sur o para donde me lleven. Y así salían las comparsas y iban bajando desde el norte al sur y juntando en cada lugar eh, la lana de las ovejas. Las comparsas tenían sus propias fichas que hacía el capataz de fichas, de comparsa, perdón, que hacía para tener a su propia tropa y les pagaba con eso, y al fin del día le rendía esa contabilidad al dueño de la estancia para demostrar cuántos vellones, cuántas formas de, cuántos fardos de lana había para que el capataz se lo transmitiera en pesos esos, en dinero, y así después pagarle a la tropa. ¿Por qué se hacen fichas? Porque el que más trabaja, más cobra. Si yo utilizo menos tiempo para esquilar una oveja, para sacarle la lana a una oveja, yo probablemente pueda hacer 10, 12, 15, hasta 50 ovejas. Y un aprendiz probablemente haga 5 o 6. Entonces, no se justifica que yo trabaje más si voy a ganar lo mismo. Entonces, cuanto más se trabaja, más se cobra. Entonces, por eso se nace la ficha. Las fichas generalmente son de valor 1, valor 50 y muy raramente valor 100. Valor 1 que era una ficha por cada oveja trasquilada, y después en el día se cambiaba por una ficha más grande que podía ser de 50 o a veces llegaba a ser de 10. Pero generalmente un buen esquilador esquilaba entre 40 y 50 ovejas por día. Entonces, generalmente se guardaba esa lata más grande de 50 para después rendirla a fin de la semana. Se llamaba lata, ¿por qué? Porque principalmente había unas latas de conserva, generalmente de procedencia eh, inglesa, en la cual cada esquilador guardaba las fichitas que le iban dando. Cuando esas fichas, que eran generalmente también de latón, tanto el contenido como el continente se lo llamó lata. Entonces, por eso se llamaba lata a la ficha. Hay distintos tipos de marcar fichas. A veces eran las fichas simplemente de latón que tienen un número o tienen una letra. Eso lamentablemente no tenemos manera de saber dónde realmente circularon o qué estancia las tuvo. Pero después se generalizó el tema de hacer que las fichas tuvieran la marca del ganado mayor de la estancia donde se esquilaba. ¿Por qué ganado mayor? El ganado menor, que es el caso de la oveja, se marca, se hacen distintos cortes en las orejas para que se pueda distinguir esa majada pertenece a una persona o pertenece a otra. Esa, para el gaucho o para el estanciero, para el dueño de la estancia, es una mera, eh, ¿cómo podríamos decir? Es una mera cuestión técnica, no es una cuestión que realmente le represente al dueño algo más que una cosa administrativa. En cambio, la marca del ganado mayor, muchísimos la entienden como si fuese su escudo de armas, como si fuese representación realmente de su poderío. Hay que entender que hay estancias en el sur de Argentina o en el centro de la provincia de Buenos Aires, que a veces son mayores que Luxemburgo o que Mónaco, son pequeños latifundios que realmente eran un mundo en sí, que tenían su iglesia, que tenían su escuela para que vayan los hijos de los empleados, de los gauchos que trabajaban en el lugar. Y entonces esos lugares eran realmente las iniciativas de lo que fueron pueblos después.
Cuando llega el ferrocarril y todo eso, se hacen pueblos. Entonces, cuando se marcaba una ficha, el pequeño almacén del lugar la aceptaba como moneda, porque realmente sabía que el patrón iba a responder por eso a fin de mes con pesos. Y entonces, la persona que sacaba, que esquilaba una oveja, iba al lo que se llama la pulpería, digamos, el lugar de la tienda de abarrotes, dirían en Centroamérica, iba a la pulpería y se compraba una ginebra o compraba un pedazo de carne o comía o cambiaba algo y le dejaba la ficha. El pulpero o el almacenero del lugar sabía que esa ficha le iba a cobrar, entonces la usaba como si fuera dinero. En cada territorio, ese dinero fue realmente aceptado como dinero porque no había otra cosa. Y sabían que el patrón a fin de mes, o el dueño de la estancia a fin de mes, iba a cambiar esas fichas por dinero constante y sonante, así que entonces eso circulaba. Circulaba en las apuestas de juego, circulaba después en la prostitución, circuló directamente en todo el territorio de que esa ficha fuera conocida. Por eso mismo, el estanciero quería que su ficha fuera conocida con su marca. Por eso se empiezan a marcar las fichas para decir, esta ficha yo la reconozco que es mía, yo la reconozco para pagarla el día de mañana. Así que salía realmente del sistema de conteo, ya directamente pasaba a ser un sistema de dinero, porque una cosa es el mero conteo y a fin de semana cambiar el dinero, y otra cosa es que se cuele en la economía del lugar y empiece a ser y funcionar como dinero. Para eso existe un sistema de marcas en Buenos Aires, en el cual obligatoriamente hay que registrar a los animales. Y generalmente son marcas, como decía, de ganado mayor. Ese sistema es obligatorio en Buenos Aires desde 1788. Y existen los registros de marcas de animales. Entonces uno puede rastrear a través de esos registros de quién es realmente esa ficha. Si nosotros vamos a los registros de marcas en los cuales figuran todas las marcas de Buenos Aires desde 1788 hasta la actualidad, hay distintos que son más acotados a determinado partido y no solamente al territorio de la provincia de Buenos Aires, pero hay provincia de Buenos Aires, provincia de Entre Ríos, provincia de Santa Fe, cada uno tiene su registro. Si uno sabe medianamente dónde encuentra una ficha, puede ir a buscarla en determinado registro. Esos libros de registros figuran el nombre de la persona que era dueña de esa marca, el lugar donde la usaba y cuándo la registró. Entonces nos da una idea aproximada de esa ficha en dónde se utilizó, cómo se utilizó y para qué. Básicamente se está hablando, todavía no se ha... hay un solo libro hasta ahora realizado con las fichas de Esquila de la zona norte de provincia de Buenos Aires, pero se estima que serán alrededor de 5.000 fichas solo de Esquila en todo el territorio argentino. El territorio argentino, el 80% de esas fichas se distribuyen entre Buenos Aires y Santa Fe, entre dos provincias, y el resto se puede hacer un poco en Mesopotamia, que es Entre Ríos y Corrientes, y muy poco ya en el sur, en lo que es propiamente la Patagonia, ya que en esa época que empieza a surgir el auge del ganado lanar en Patagonia, empieza a dejar de comercializarse la oveja en sí y la lana. Primero y principal, porque tenemos una gran competencia que es Australia. Australia, los ingleses empiezan a decir, ah, mira, esto es negocio y nosotros tenemos un montón de campo por acá y empezaron a tirar ovejas en Australia. Y a su vez, dijeron los
sudafricanos, y nosotros, ¿por qué no? Y también empezaron los sudafricanos a tener gran cantidad de ovejas, con lo cual nosotros vino de vuelta a salvarnos la tecnología y empezaron nuevamente el gran auge de la carne vacuna en Argentina, porque empiezan a materializarse los traslados de carne a Europa con los primeros buques frigoríficos. Los buques frigoríficos pueden llevar carne congelada desde Argentina hasta los puertos de Londres, puertos franceses. Entonces se empieza a comercializar nuevamente la vaca y va cayendo el tema de la oveja para criarla, sino que se ve mucho más rentable en Argentina volver a la cría de vacas, más allá de que ya empezábamos a tener competencias grandes con los australianos, los neozelandeses, los sudafricanos. Incluso en ese momento también se habló de los alemanes antes de la Primera Guerra Mundial, que en Namibia habían empezado también a tener gran cantidad de ovejas. Entonces, esa retracción nos sirvió para, digamos, alejarnos de lo que es la oveja. Y como recordatorio de eso nos queda una gran cantidad de fichas con distintos tipos de temáticas y realmente hay lugares que fueron realmente feudos, porque eran lugares que realmente servían para poblar el territorio argentino, porque esas fichas circularon como moneda en una época en que nosotros no teníamos gran cantidad de moneda, no llegaba la moneda menuda, la moneda pequeña siempre fue el problema. Eh, Generalmente yo creo que a nivel internacional la ficha siempre termina sustituyendo a la moneda pequeña. Generalmente es la moneda del uso del día a día la que termina siendo ficha o sustituida y aceptada, porque la moneda grande la gente no quiere como una ficha, sino que quiere realmente un valor real. Pensemos que hasta la Primera Guerra Mundial, la moneda propiamente dicha en cualquier país era de plata. O sea, las monedas chicas eran de plata, ¿no? Y el billete era un contravalor de eso. Y entonces, la moneda pequeña, la moneda menuda, que a veces no se hacía en los territorios de Buenos Aires y se carecía de esa moneda empezó realmente a ser sustituida por las distintas fichas. Y nos queda este recordatorio de más de 5.000 fichas, se está estudiando todavía, hay cosas que se pueden saber, hay muchas fichas que aparece todavía cuando se encuentra un casco de estancia viejo, cuando realmente se pone a investigar a alguien y aparecen bolsas de fichas que no se sabía. Y bueno, realmente todavía es un mundo para explorar. Desde ya les agradezco y bueno, estoy a disposición y abierto a cualquier pregunta que quieran hacer.